Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Siete de la mañana con 3 minutos. Bienvenidos al espacio de La Entrevista. Les saluda Kenia Gómez. Hoy es 31 de diciembre, ya iniciamos este mes. Este día vamos a hablar sobre la seguridad e independencia de periodistas y profesionales de medios. Está con nosotros Mónica Rodríguez, síndica de APES. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Mónica. ¿Qué tal? Buenos días, Kenia. Un gusto saludarte, a ti y a tu audiencia, que desde tempranas horas están ahí pendientes de la información. Y pues aquí estamos a la orden. Gracias por el espacio. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. También se suma con nosotros en este momento Zuliana Laínez. Ella es vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas. Bienvenida a YSUCA. Hola, muy buenos días. Un placer estar aquí y compartir con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, como dije, vamos a hablar sobre seguridad e independencia de periodistas y profesionales de medios a propósito de una propuesta que hay sobre una convención. Hablemos de esto, Zuliana. Bueno, sabemos que la seguridad para los periodistas en el mundo, lo escuchamos a través de diferentes medios de comunicación, siguen siendo asesinados los periodistas, siguen siendo encarcelados, atacados, amenazados de diversas formas, y muchos de estos casos quedan en la impunidad. ¿Cuál es la realidad actual de las y los periodistas? Hablemos primero del mundo, ¿verdad? De las regiones, y es que si acaso en cada región, pues esta realidad cambia. Bueno, uno de los problemas más grandes que tenemos como periodistas, además de la violencia, es el tema de la impunidad, ¿no? Que es lo más grave a nivel mundial, y esto no difiere mucho de un continente a otro. Hace muy poco la Federación Internacional de Periodistas ha llevado ante la Corte Penal Internacional justamente a Israel por el tema de impunidad en los casos de violencia contra nuestros colegas en Palestina, pero a nosotros y nosotras que estamos en América Latina, una de las cosas que más te impacta es saber de que en una región que formalmente no está en guerra, no, aquí no tenemos guerra formalmente, América Latina es de las regiones en los últimos años que tiene la mayor cantidad de periodistas asesinados, ¿no? Este año la Federación Internacional documentaba más de 30 casos en América Latina. Obviamente el caso que reviste mayor gravedad es el de México. Más de la mitad de estos asesinatos este 2022 se han producido en México, pero además con la particularidad que ni siquiera en pandemia, en los 2 primeros años de la pandemia, que fueron los más duros, que todas las cifras de asesinatos a periodistas bajaron a mínimos por razones obvias. Los periodistas morían por temas de COVID, y en América Latina sabemos de eso, lo hemos sufrido por la precarización, pero temas de crímenes a nivel mundial las cifras eran bastante bajas, y México mantenía las cifras de criminalidad incluso en los peores momentos de pandemia. Y para nosotros y nosotras esa tiene una vinculación muy directa con los temas de impunidad, ¿no? La tasa de impunidad de crímenes a periodistas en México bordea el 98% de los casos. Y por eso decía que a pesar de la violencia, quizás hay algo peor que es la impunidad, porque quienes asesinan a nuestros colegas saben que esa factura no la van a pagar, ¿no? De que tienen claro de que no van a ser llevados ante los tribunales, a pesar de que hay estados, fue el caso de Colombia en algún momento, ahora de México, Honduras también implementó mecanismos de protección a periodistas, pero que no han funcionado. En Colombia uno podría decir, bueno, las cifras de asesinatos han disminuido, no tenemos las mismas que hace 10 o 15 años, que era un horror, pero cuando uno conversa con sus colegas colombianos, lo que te dicen es, no es que los mecanismos estén funcionando, es que nuestros colegas se están autocensurando, ¿no? Porque como no sientes de que bajen la amenaza, suben los números de periodistas exiliados, lo que han decidido es no cubrir determinados temas que los exponen a ellos o a sus familias, ¿no? Entonces,
para nosotros, estando en América Latina, yo presido la Asociación de Periodistas de Perú, además de la responsabilidad en la FIP, es muy triste ver de que a veces nuestra región tiene cifras más altas de asesinatos de periodistas que en Yemen o en Siria, ¿no? Y subrayo, no somos una región que formalmente esté en guerra, y esto para nosotros responde directamente a la alta tasa de impunidad que tenemos. Sí. ¿Qué pasa en El Salvador? Mónica ya planteaba a Zuliana que pues en el mundo está sucediendo eso y mencionaba en países de la región como México, Colombia, por ejemplo, que son los países donde mayormente se ve este tipo de agresiones, sobre todo lo que tiene que ver con asesinatos, privaciones de libertad. En El Salvador, ¿cómo está la situación actual de las y los periodistas en cuanto a este tipo de agresiones o amenazas que puedan estar teniendo? Pues básicamente quizás la situación no cambia mucho a diferencia del tema de los asesinatos, y lamentablemente hemos tenido que escuchar de parte incluso del presidente de la República que bueno, aquí no hay periodistas asesinados, pero entonces ¿qué? ¿Tenemos que esperar a que asesinen periodistas para que se pueda actuar o tener que decir algo? Sí debemos de decir que hay un aumento de las hostilidades desde que incluso inicia el gobierno del presidente Bukele, y lo hemos visto incluso nosotros desde APES, porque tenemos un centro de monitoreo que nos permite ir registrando los casos que los periodistas han estado denunciando, y eso tiene un doble sentido. Primero, el hecho de registrar los casos, ¿no? El que podamos tener esas denuncias, pero lo segundo es que los periodistas cada vez más se apropian de sus derechos, porque también a veces los periodistas no se sienten sujetos de derechos, pero con los años y con el aumento de las hostilidades hay también un aumento de las denuncias de parte de los periodistas, y creo que eso permite también que nosotros sepamos qué es lo que está pasando en el territorio. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando desde el 2018 que se presentaban 65 casos o 77 casos en ese rango, para 2019 si eran los 77, 2020 estábamos hablando de 125 casos que se reportaban, ves un aumento bastante interesante de los casos que se reportaban dentro del centro de monitoreo, y en 2021 veíamos casi 220 casos de denuncias de agresiones contra periodistas. La mayoría de estas eran restricciones al ejercicio periodístico, también el tema de acoso digital, que también lo viven y con mucha más fuerza quizás las mujeres periodistas, porque hay un ataque sexualizado, un ataque misógino hacia las mujeres periodistas, y bueno, también las mujeres lo han denunciado a través de las redes sociales, las compañeras lo han denunciado a través de las redes sociales. Actualmente tenemos registrados 110 casos, en ese rango andamos 110 casos. ¿En lo que va de este año? En lo que va de este año hasta esta fecha, y el centro de monitoreo pues ha mantenido este registro, pero también hemos tratado desde APES dar herramientas, tratar de dar mecanismos para que los periodistas se puedan proteger, pero a veces no es suficiente porque también falta la garantía desde el Estado, ¿no? Y son los mismos funcionarios públicos, que son los principales agresores dentro de esto, los que están generando esta situación de hostilidad. Hay un acoso también que viene con declaraciones estigmatizantes desde el presidente de la República, y es una línea que siguen también los funcionarios públicos. Entonces, bueno, hay que decir que también hay una cifra importante, y son 9, 10 periodistas que tenemos ese rango, que han tenido que salir del país por un tema de exilio. Entonces, esta situación cada vez se va agravando más, y por eso cuestionamos, tenemos que esperar que hayan periodistas muertos para que puedan actuar las autoridades. Entonces, esta hostilidad ha venido en aumento. Vamos a un año preelectoral donde también esto creo que va a ser un poco más complicado. Vamos a ver quizás muchas más agresiones. No es que sea fatalista, pero creo que como va el panorama y como hemos visto la dinámica del gobierno, pues pensamos que pudiera ocurrir esto. Entonces sí nos preocupa muchísimo, pero hemos tratado la manera de venir generando esos mecanismos, y justamente con la FIP, que también hemos tenido este acercamiento a través de uno de los proyectos que estamos desarrollando, nos permiten buscar esas herramientas en las que los periodistas se puedan sentir seguros, pero sobre todo que también se puedan apropiar de sus derechos, porque la situación de hostilidad cada día pues va en aumento. Sí. Y justo y precisamente frente a este contexto que ya han mencionado ustedes, es que entonces la FIP habla sobre esta convención internacional para garantizar la seguridad de los periodistas. Zuliana, háblenos un poco de esto. ¿En qué consiste esta convención?
Bueno, para nosotros y nosotras hay un escenario claro, ¿no? Los estados tienen responsabilidades y tienen responsabilidades asumidas, si vamos a hablar de América Latina, en el marco del propio sistema interamericano de derechos humanos, que no es solo una actuación post-ataques, que digas tienes que investigar, sancionar, garantizar acceso a la justicia, reparar, ¿no? También tienen una tarea preventiva, ¿no? Y es una tarea preventiva que además es paradójico de que muchos de los casos, como sucede en El Salvador, como sucede en Perú, como sucede en varios de los estados de la región, la estigmatización, la agresión y demás viene de quienes forman parte del Estado, ¿no? Y nosotros no podemos relativizar porque también entendemos que en nuestros países, y desde el gremio siempre somos muy críticos también con la actuación de buena parte de la prensa concentrada en nuestros países, y siempre decimos, a ver, no escapamos a esa lectura crítica que hay que hacer, pero esa de ninguna forma puede ser excusa para que un gobierno esté de manera reiterada estigmatizando la labor de nuestros colegas. Entonces, no es una concesión, no es un favor el que te hace un Estado al investigar, y no hablamos solo de crímenes, coincido plenamente, a veces en los países se cree que solo la libertad de prensa está mal cuando asesinan periodistas, y no, hay situaciones de escalada de violencia que hay que detectarlas desde el minuto 1, que viene desde propagación de discursos de odio, que viene desde estigmatización, que viene desde llevar a tribunales a nuestros colegas por ejercicio, por actividades propias del periodismo, que viene desde el tema de la vigilancia. Para nosotros El Salvador nos revierte especial preocupación por los casos documentados, además por APES, de utilización del software Pegasus para, de hecho, vigilar a periodistas y para disuadirlos de hacer su trabajo periodístico, una situación que no solamente se da aquí, que hay casos documentados en México, que hay casos documentados del gobierno marroquí contra periodistas franceses. Qué bien que estemos llevando a los tribunales estas situaciones. Esta mañana leía información de que colegas del Faro han llevado ante un tribunal federal en Estados Unidos el tema de Pegasus. Nos parece importantísimo desde nuestras organizaciones sumar. Y en ese marco en el que hay normativa, la Federación Internacional de Periodistas estipula que esta todavía es insuficiente, ¿no? O sea, tenemos mucho marco normativo, plan de acción por seguridad de periodistas de UNESCO, sistema interamericano, las medidas cautelares de la relatoría, pero cuando vemos realidad, pareciera que todo esto no está funcionando, ¿no? Porque las tasas de impunidad siguen ahí, nuestros periodistas siguen siendo exiliados, la Corte Interamericana lo ha dicho con claridad, el exilio de periodistas es y refleja una situación de censura a nuestros colegas. Los colegas el impacto no es solo un impacto de salida del país individual, familiar, es una afectación al derecho a la información. Y tenemos tanta normativa que la FIP lo que está proponiendo con esta Convención Internacional de Seguridad a Periodistas es unificar los instrumentos que ya tenemos, ¿no? O sea, en lugar de tener legislación propuesta en el marco del sistema de Naciones Unidas o el sistema interamericano, en el marco europeo, africano, de tener dispersos estos instrumentos, lo que pretendemos es que todo se articule a través de una sola convención, que además, y que para nosotros eso es clave, genere una corte similar a la Corte Penal Internacional, pero única y exclusivamente para abordar los temas de crímenes de periodistas. Porque no podemos continuar con tasas de impunidad por encima del 90%, en la que además los estados tienen franca responsabilidad de no haber podido garantizar temas de acceso a la justicia. Esa es una responsabilidad del Estado,
¿no? De no poder tampoco a las familias garantizarles temas de reparación, porque, ojo, no es solo llevar a tribunales, no es solo hacer justicia, la justicia no se termina solo con una sentencia a los autores materiales e intelectuales, sino que hay que reparar esas familias, y lo que pretendemos es eso, que si todos los gobiernos los 3 de mayo de manera formal declaran su compromiso con la libertad de prensa, si cuando hay asambleas, en nuestro caso en la región de la Organización de Estados Americanos, diciendo de que la libertad de prensa es prioritaria para sostener las democracias, nosotros los invitamos a dar un paso más allá, ¿no? Y que aprobemos en la próxima Asamblea de Naciones Unidas la Convención Internacional de Seguridad, que lo que hará es unificar los mecanismos que hoy existen y establecer una corte que pueda poner fin a la impunidad, que de seguro es el mayor flagelo que está siendo caldo de cultivo para situaciones de violencia. Sí, bueno, y es que esto es muy importante, lo que menciona Zuliana, la responsabilidad del Estado en la protección de los periodistas. Mónica, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en El Salvador cuando primero no contamos con una ley de protección a periodistas? Bueno, más o menos conocemos el contexto, ¿verdad? Ya nos vas a contar qué ha pasado en ese sentido, pero también Zuliana ha mencionado el tema de la impunidad también. Acá y frente a estos casos que ya mencionaba Zuliana que preocupa, como la vigilancia a los periodistas, han habido también a la Fiscalía General de la República denuncias, ¿verdad?, para que se haga una investigación. ¿Cómo estamos en esos casos? Hay que decir, Kenia y Zuliana, que, bueno, ya decimos, ¿verdad? En El Salvador hay una situación bastante preocupante y ya lo decía Zuliana, de repente los estados no están garantizando a los periodistas seguridad, y es que en el caso de El Salvador la institucionalidad se ha volcado a, por ejemplo, yo lo menciono mucho esto porque tiene que ver a quien sigue al presidente, ¿verdad? Son seguidores del presidente de la República. ¿Y esto qué quiere decir? Que no están garantizando derechos de periodistas porque hay una línea desde esa perspectiva de ir contra la prensa. Hay una narrativa. Hay una narrativa que es de hostilidad frente a la prensa. Entonces, y el problema es que como no se está garantizando la justicia nacional, toca acudir a la justicia internacional, que es lo que han hecho, por ejemplo, los compañeros del Faro. O sea, no hay garantías nacionales, agotas todos los recursos a nivel nacional, tratando de ir a la Fiscalía, tratando de que la Corte Suprema de Justicia no mantenga esa impunidad, pero como no se está garantizando y como no está respondiendo a la institucionalidad, vas hacia la justicia internacional, y está reflejando esto también. En el caso de El Salvador, por ejemplo, nosotros desde APE se han puesto pues diferentes denuncias en la Fiscalía General de la República. Una fue justamente por el caso Pegasus, porque una treintena de periodistas pues habían sido objeto de espionaje, ¿no? Justamente. Entonces, que es justamente de los 15 periodistas que demandaron, ¿verdad?, al software Pegasus, que ya está ahí en la Corte. Ahora, también en ese marco se hizo una denuncia porque también el número del centro de monitoreo, que es el que está registrando los casos, la persona que también lo maneja, fue hackeado, ¿verdad?, como se dice en estos términos, y muchos periodistas también se vieron vulnerados en ese sentido, porque en la cuenta de APES o el WhatsApp de APES en este caso estaba en varios grupos de periodistas, y entonces muchos periodistas, al enviar el tipo de contenido que se estaba enviando, que eran fotografías pornográficas que utilizaban la figura de un periodista que también era socio de APES, pues la gente tuvo temor de que en sus teléfonos también esto fuera a pasar a más, ¿verdad? Entonces también se puso una denuncia por esta situación, y hasta la fecha, y eso fue a inicio de este año, hasta la fecha no hay ninguna respuesta de parte de la Fiscalía General de la República. Entonces, y con lo que decías justamente de la Ley de Protección a Periodistas, desde 2018 se presentó esa propuesta de ley, pero nunca hubo una discusión en la Asamblea Legislativa, casi cuando ya venía el cambio de Asamblea Legislativa, que también ahí hay un quiebre institucional de la Asamblea Legislativa, que se vuelca también a ir bajo la narrativa del gobierno, ¿verdad? Entonces, hubo una discusión que fue bastante estéril, al final no se logró nada, y nuevamente los periodistas quedamos en desprotección. Y esta propuesta se trabajó, se hizo consultas a los periodistas para saber cuáles eran las principales necesidades, las primeras necesidades que tienen los periodistas en diferentes áreas, no solo en el tema de seguridad, sino que también desde la parte laboral, porque también ahí hay un sentido de desprotección para los periodistas. Entonces, pero no llegó a nada esta ley y seguimos en ese tema de desprotección. Nosotros quisiéramos que pudiera funcionar esto, que pudiéramos llevar nuevamente esta propuesta de ley, pero creemos que no hay el escenario en
en este momento para poder llevar una propuesta de ley y bueno, viendo la actuación desde el gobierno, cómo ha tratado a la prensa, cómo se ha mostrado frente a la prensa, la hostilidad que ha generado frente a la prensa, no hay ese escenario. Entonces, por eso sí creemos que es importante estos instrumentos internacionales como el que se está promoviendo de la convención, porque la justicia nacional no se nos está garantizando. Entonces, acudimos a estas alianzas tan importantes como la que tenemos con la FIP hacia afuera para tener estos instrumentos, estas herramientas que nos protejan desde afuera, porque aquí no está funcionando la institucionalidad. Sí, bueno, es importante esto que plantea Mónica. También, Zuliana, bueno, se habla de la protección a periodistas, pero a veces no queda muy claro por qué hay que proteger a los periodistas. Y mucha gente dice, bueno, buscan privilegios los periodistas no buscamos privilegios. ¿Por qué es importante la protección de los periodistas? ¿De qué manera? Si se ataca a un periodista y se agrede a un periodista, también se afecta a la sociedad. Sí, sin duda. Una de las cosas primeras que hay que dejar en claro es que esta no es una defensa corporativista, ¿no? No es que nos defendemos entre periodistas o que pedimos privilegios para nuestra actividad. Y este es un relato que está como muy instalado en casi todas las sociedades. Cuando uno presenta una legislación por temas, por ejemplo, de protección social para periodistas, porque Mónica decía algo bien importante. A veces los temas laborales los vemos como descolocados de los temas de seguridad y tienen una relación muy directa porque especialmente fuera de las capitales, que no en las capitales de nuestros países, la situación de precarización con la que se ejerce el periodismo es terrible. Y un periodista que ejerce como autónomo, que no tiene una empresa que puede garantizarle temas mínimos de seguridad, incluso cuando le inician una demanda por razones de su trabajo y lo llevan a tribunales y tiene que asumir él su defensa legal desde el lado económico y demás, si es que no tiene el acompañamiento de alguna organización, la precarización te expone más y eleva tu riesgo al momento de desarrollar tu actividad informativa y por eso para nosotros es importante siempre abordar el tema de precarización también como un componente de seguridad porque tus riesgos están elevados cuando no tienes el soporte de la estructura de un medio detrás frente a la contingencia que puede tener la difusión de determinada información. Pero siempre que movemos esos temas, van a haber sectores sociales que dicen, pero ¿por qué los periodistas? Y también están los médicos, las enfermeras, quienes nos abastecen alimentos y demás. Y ahí hay que ser claros, esto no es una defensa corporativista, el trabajo del periodista, nuestro trabajo, y eso se lo decimos, nos lo decían a nosotros en la facultad cuando nos formábamos para esto, y hoy que muchas veces nos toca compartir espacio en la facultad, se los decimos a los estudiantes de periodismo. La razón de ser del trabajo de un periodista es el derecho a la información de la ciudadanía, ¿no? O sea, cuando un periodista lo asesinan, lo agreden, lo silencian, lo censuran, lo que no quieren es que la ciudadanía conozca esa información que el periodista está poniendo sobre la mesa. Y por eso, para nosotros, las campañas de estigmatización son sumamente preocupantes, porque creo que lo peor que nos puede pasar como colectivo es que la ciudadanía pierda la confianza en nuestro trabajo, ¿no? Cuando la ciudadanía sienta de que cuando atacan a un periodista, bueno, él se lo buscó, ¿no? Y no se une a la movilización de, mira, vamos a defenderlo, porque no entiende, no asume que en realidad no están golpeando, amenazando o exiliando al periodista en individual, sino que están lesionando el derecho y la posibilidad que tiene de saber. Ya será crítico el ciudadano si el periodista lo hace bien, lo hace mal, es diligente con su trabajo. Ahí la ciudadanía tiene que ser altamente rigurosa en cómo hacemos nuestro trabajo, pero no debería permitir nunca o que las fuerzas de un Estado o del poder económico o cualquier otro poder fáctico intente silenciar a ciudadanía. El derecho a la libertad de expresión es un derecho instrumental, eso hay que entenderlo. Si no defendemos la libertad de expresión, probablemente ni siquiera podamos ejercer otros derechos, ¿no? En pandemia, el derecho a la salud es un derecho fundamental, por supuesto, y si no hubiéramos tenido en nuestros países la posibilidad de expresarnos, ¿cómo hubiéramos denunciado que no teníamos las suficientes camas de cuidados intensivos para la gente que necesitaba respiradores?
o cuando defendemos nuestro derecho a vivienda, si no podemos expresarnos, si no podemos denunciar determinadas cosas, ¿cómo lo haríamos, no? Y por eso es que hay que asumir este derecho, no en una balanza de que pesa más o pesa menos que otros, pero sí en su dimensión instrumental. Si nosotros no podemos protestar, y para eso necesitamos libertad de expresión, probablemente no podamos reivindicar otros derechos. Y por eso es que no es defensa corporativista, lo que se está defendiendo es el derecho a la gente a saber. Si la gente ejercita bien, plenamente este derecho, probablemente incluso pueda tomar mejores decisiones o en contextos electorales o en su vida cotidiana y defender el ejercicio de otros derechos justamente a través de la libertad de expresión y el derecho a la información. Claro. Y bueno, El Salvador no escapa a eso, Mónica. Se nos ha señalado de que nosotros somos un sector, ¿verdad?, que también lo que buscamos son privilegios, y eso, bueno, lo sabemos, ¿no? Desde la Asociación de Periodistas del Salvador también llevamos registro sobre esa situación. Esta falta de protección que hay en El Salvador hacia los y las periodistas, ¿a qué ha llevado, Mónica? ¿Hay temor en los periodistas? ¿Hay censura también? Y autocensura también. Y autocensura. Justamente, solo quería retomar algo que decía acá Juliana, uno de los, bueno, son 3 derechos los que creo que los periodistas tratan de defender, y digo tratan porque no todos los periodistas se asumen como defensores de derechos humanos, pero al final lo son, porque estos 3 derechos que tienen que ver con la libertad de expresión, la libertad de prensa, que también está aunado a esto, y el derecho de acceso a la información, ya lo decía ella, pero creo que la gente a veces quizás no lo tiene muy claro. Y eso tiene que ver también con este tema de censura que están intentando hacer de muchos medios de comunicación, ¿no? En El Salvador estamos ya en esta situación, ya hay varios, bueno, espacios que se han cerrado. Por ejemplo, Focus, traigo a mención el caso de Focus, que era un espacio de análisis crítico, de análisis periodístico, pero que hubo presiones para cerrar un espacio de este tipo. Entonces, eso es parte de la censura. Pero también los periodistas, a la hora de hacer sus notas, a la hora de sacar investigaciones, se la están pensando realmente. Porque dicen, bueno, ¿qué riesgos me va a traer si saco esta investigación? Sobre todo si tiene que ver cuando estás investigando al poder, ¿verdad? Cuando estás investigando al gobierno de turno. Muchos de los periodistas se la están pensando, se autocensuran, y entonces, ¿qué sucede? Es lo que nos decía acá la compañera. Ya no sale esta noticia, la población no se entera de lo que está pasando. Y es que también está ocurriendo otro problema, y es cómo se ha cooptado, por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Información Pública, que ahora ni los periodistas podemos acceder a este espacio y tampoco los ciudadanos pueden acceder a este espacio. Entonces, desde ahí ya estás robando o estás poniendo en riesgo este derecho de acceso a la información pública. Entonces, los periodistas también se la están pensando. Hay quienes se están autocensurando, hay medios que están también censurando a los periodistas. Por desgracia, también hay una línea mediática de estos tipos de medios comerciales que también se están plegando a lo que está diciendo el gobierno. Y solo quizás antes de que prosigamos, debo de mencionar también la situación de las radios comunitarias y de los periodistas comunitarios, que también, si ya los periodistas que estamos en medios de investigación o que están en medios de investigación, que están tratando de hacer algo, están sufriendo agresiones, los periodistas comunitarios lo sufren el doble, y las mujeres periodistas mucho más. Entonces, sí es grave la situación. Sí, claro, el sector de los periodistas comunitarios acá en El Salvador, bueno, hay una deuda también, ¿verdad?, con ellos. Vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos, usted que nos está sintonizando va a tener la oportunidad también de participar en esta entrevista. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con voz. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. A nadie le gusta que lo engañen. Por eso, Revista Gato Encerrado, con el apoyo de Google, creó para vos el primer chatbot verificador de noticias en Centroamérica.
Podés escribirnos en WhatsApp o Telegram, consultar los temas de interés nacional que más te preocupen y nosotros te enviaremos información 100% verificada o iniciaremos una verificación con tu aporte. Escribinos ya al 2230-4747 y ayúdanos a luchar contra la desinformación. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba a mi papá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron a 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos hablando sobre seguridad e independencia de periodistas y profesionales de medios. Está con nosotros Juliana Laínez, ella es vicepresidenta de la Federación Internacional de Periodistas, y también nos acompaña Mónica Rodríguez, síndica de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Tenemos algunos mensajes que ya nos llegan, voy a dar lectura. Dice: buenos días. Saludos a las invitadas, decir que mi padre es periodista. A la fecha él se trabaja sin ningún temor, desempeña su trabajo con libre expresión y no se siente amenazado que puede ir preso. Así que me disculpan las invitadas, pero no estoy de acuerdo con sus puntos de vista. Otro mensaje: hola, muy buenos días. La violencia contra el periodismo no siempre viene desde el Estado, que por cierto hemos visto que llaman héroe al policía que le pegó a un periodista por tomar una foto de un fallecido cuando supuestamente no había homicidio. Un premio al de azul, dicen, por opacar la verdad o decir que en el país no quieren a los periodistas que se vayan, y además difundiendo discursos de odio desde el Ejecutivo. También vemos medios que al periodista le pagan mal, no hay garantías laborales para esa profesión. Otro mensaje: los despiden por montones a periodistas, reporteros, redactores y más que cumplen funciones importantes. José Martínez nos escribe y nos dice: en el país todos los medios tradicionales están acaparados por el Estado. La cuota publicitaria es jugosa, razón por la que en sus entrevistas invitan solo a personeros del gobierno. Un mensaje más dice: saludos a las invitadas. El gobierno hace sus primeros intentos para ir midiendo la opinión pública y las reacciones generales. Para muestra, un botón. ¿Recuerdan al tuitero Mario Gómez? Nos preguntan. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Muy buenos días, habla Wilfredo Antonio Las Alfaro. Los periodistas que tienen la ciudadanía salvadoreña deben de ser protegidos por el Estado. Eso lo establece la Constitución, porque son ciudadanos. Aquí el problema se da es que a toda la nación nos han tenido en no utilizar el poder jurídico constitucional que nos otorga la Constitución, y este problema lo ha generado todos los magistrados del órgano judicial, inclusive los 4 magníficos, y han impedido a que el ciudadano adquiera su poder jurídico constitucional para mandar preso a todo funcionario público que ha estado corrompiendo y aprovechándose de ese corrompimiento de la Constitución para hacerse rico. Inclusive en la hora actual, en el tiempo actual, está sucediendo esa corrupción y ese enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. El periodista salvadoreño tiene la responsabilidad de establecer criterios entre lo que es violación y lo que es crimen de lesa humanidad al periodista. Actualmente se le está obligando al periodista salvadoreño a que se vaya del país, y eso ya es un crimen, señores. Es un crimen que está cometiendo el Estado, un crimen que se le puede considerar
a la humanidad, a la persona humana, es decir, lo que se llama crimen de lesa humanidad. Pase muy buenos días. Muy buenos días, gracias por participar. Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, muy buenos días a los exponentes. Bueno, el periodismo siempre se ha caracterizado por llamarse el cuarto poder a nivel de la sociedad y en el mundo, cuando hay un periodismo libre e independiente. Lastimosamente, históricamente en nuestro país, el periodismo nunca ha sido independiente. Carecemos de un periodismo independiente. Lo que tenemos es un periodismo que sigue una línea editorial siempre de los propietarios de cada medio de comunicación, o de un tercero, o de un poder económico. Tal es el caso de los periodismos de derecha en este país, el Diario de Hoy, la Prensa Gráfica, el diario El Mundo, que son periodistas que en su momento, pues, todos estaban supeditados y seguían lineamientos de su línea editorial, que pues era la oligarquía. Ahora, podemos mencionar el Faro, que sigue un lineamiento de George Soros, que es su financista. ¿Quién es George Soros? Todos sabemos que George Soros pues es una persona que ha manipulado la opinión pública para beneficio propio, financiando medios de comunicación. Y esto está ahí esto no es secreto de nadie ni me lo he inventado. Sabemos de que George Soros pues hizo quebrar el sistema financiero de Inglaterra, manipulando el factor económico. Y así sucesivamente podemos ver pues que el periodismo, lastimosamente, siempre sigue una línea editorial, nunca es un periodismo independiente. Y el periodismo independiente va a ser siempre aquel que no importando de dónde venga la noticia, siempre la va a publicar y va a hacer llegar la verdad a la sociedad salvadoreña. Lastimosamente, cuando sus propietarios son afectados o se ven en una noticia mala, nunca la van a publicar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Tengo más mensajes. Nos dicen buenos días desde Atiquizaya. Son pocos los periodistas y radios independientes que nos quedan. La mayoría mejor prefieren en algunos casos, generalmente cuando es empleado. ¿Es periodista siempre? Es una pregunta que lanzan. Dicen, si hay periodistas que escriben, pero como no dicen la verdad, entonces no son verdaderos periodistas. Son aquellos que escriben, dice, agradando a la corrupción. Bueno, es parte de los mensajes que nos están llegando. Tenemos otra intervención. Adelante. Buenos días. Buenos días. Yo veo que ahí quieren que el periodista sea perfecto, que se vaya para un lado, que se vaya para el otro, pero también las personas que han hecho comentarios son bastante subjetivas. Entonces yo siento que la raíz de todo eso es la falta de educación y nuestra pobre ignorancia. Porque si nosotros, a mí me dicen esto es azul, pero yo estoy consciente de que es verde, pues yo tengo un criterio, no me voy a dejar manipular. Pero, miren, si repitió todo eso que está manipulado por George Soros, que yo no sé qué, que no sé cuánto. No, si nosotros somos un pueblo estudiado y con capacidad de crítica y de análisis, nadie nos va a venir a decir esto es azul, esto es verde, esto es amarillo. Nosotros vamos a tener nuestro propio criterio y tomar nuestras propias opiniones y decisiones. Así que no, un periodista, yo los admiro y los respeto, porque tienen un trabajo bastante difícil, porque luchar contra un pueblo ignorante, transmitirle una noticia, es bien difícil. Entonces, ¿por qué no analizamos? Solo nos dejamos ir por el populismo, por la fanaticada y cosas por el estilo. Pero adelante, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, gracias por sus participaciones. Es muy importante que usted nos escriba y nos haga sus comentarios. Y somos una radio democrática y escuchamos de todo y pasamos todos los mensajes. Adelante, Zuliana, sobre las reacciones que tiene sobre estos comentarios. No, buenísimo, buenísimo. Creo que lo mejor es justamente darle voz a la audiencia. Creo que si los periodistas no estamos abiertos al termómetro de la ciudadanía, perdemos la brújula de nuestro trabajo. A mí me llama la atención básicamente dos comentarios, ¿no? Nosotros, y ya digo, no lo hablo solo desde la realidad de El Salvador, que sin duda Mónica y ustedes lo conocen mucho mejor. Lo hablo desde la perspectiva latinoamericana y quizás la peruana, que es la que más conozco.
pero nosotros siempre decimos que representamos a los periodistas, a los trabajadores y trabajadoras de los medios. Y esa es una de las primeras cosas que nos gusta poner en la mesa, porque no necesariamente un trabajador y trabajadora de medio siquiera comparte la posición del dueño del medio, ojo, ¿no? Y eso es bueno que la ciudadanía lo sepa, los periodistas también, y puedo traer ejemplos claros. Recuerdo que hace algunos meses el diario La Nación en Argentina, que es un periódico que si hablamos con la ciudadanía en Argentina diría, bueno, pero es un periódico de derechas y que defiende las posiciones de derechas, y sacó un editorial realmente vergonzoso defendiendo a los militares de la época de la dictadura argentina. Y recuerdo muchísimo una imagen que es muy icónica para uno como periodista, que la redacción, en medio de la redacción, hizo una protesta y sacó una foto con buena parte de la redacción y un cartel que decía: no compartimos el editorial de este diario, ¿no? Y eso es muy gráfico, porque no hay que asumir que nosotros como trabajadores o trabajadoras de los medios tenemos per se la posición editorial de nuestros patrones, ¿no? Y por eso nos gusta siempre decir, cuando en Perú acabamos de salir hace un año y poco de un proceso electoral en el que buena parte de los medios televisivos tomaron una posición a favor de la candidata Keiko Fujimori, y en realidad ni siquiera era solo una posición editorial, sino que desinformaban, trucaban buena parte de las informaciones, que luego la ciudadanía en redes decía, no, esto que están mostrando no es así, sino es de tal forma. Hubieron posiciones de periodistas que terminaron renunciando a los medios y demás, porque no compartían, no sentían que hacer periodismo sea faltar a la verdad. Uno puede tener posiciones editoriales, ojo, y los medios pueden tener sus líneas editoriales. Siempre decimos y ponemos de ejemplo las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Los medios dicen, nosotros apoyamos a este candidato, y asumen una posición editorial, pero ojo, las posiciones editoriales están en la editorial, están en las columnas de opinión, pero de ninguna forma pueden trastocar las partes informativas del medio, ¿no? O sea, la cobertura informativa tiene que guardar un principio de equilibrio que es fundamental no solo en procesos electorales, sino en la cobertura cotidiana periodística. El problema es de que a esas posturas editoriales a veces les falta transparencia. Y nosotros en Perú por lo menos le decimos a los medios: tengan sus líneas editoriales, pero sean transparentes con sus audiencias, ¿no? O sea, díganles, a nosotros nos financia nosotros apoyamos esta posición. Sean transparentes y no dejen de que su postura editorial termine trastocando la cobertura informativa, porque a lo que someten es que si distorsionan, desinforman y demás, cuando un reportero va a cubrir alguna cosa en calle, es insultado, estigmatizado por la gente, porque confunde a ese trabajador del medio con la posición errática y distante a lo que es el periodismo que puede tener a veces el propietario de un medio, ¿no? Entonces, eso para nosotros es importante. Nosotros somos trabajadores y trabajadoras de medios, y no necesariamente los trabajadores y trabajadoras de medios siquiera comparten la postura editorial que puede tener el directorio de un medio de comunicación. Y somos capaces, y por eso siempre llamamos a nuestros colegas que crean en lo colectivo, que nos organicemos. Uno solo protestando probablemente termine siendo despedido, ¿no? Pero si protestamos conjuntamente frente a una actuación que sentimos que se aleja de los principios del periodismo en una redacción, probablemente podamos equilibrar fuerzas incluso dentro de los medios. Sí, bueno, Mónica. Yo en esa vía también, escuchando cada una de las intervenciones de las personas que llamaron y que te han escrito, que me parece perfecto, es parte de esta libertad de expresión y de este derecho de acceso a la información también. Solo quiero enviar un saludo también a una colega periodista que nos va escuchando por ahí, que me dice, a mí nunca me ha pagado Soros, me dice. Entonces, gracias a la compañera por ahí, ella sabrá, un saludo también. Y hay que decirlo, nosotros esta discusión la hemos hecho en APES, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando se le tacha a un periodista de que está siguiendo una línea editorial, una línea ideológica, por decirlo de alguna manera? Yo creo que las líneas editoriales, y ya lo decía uno de ellos, de los compañeros que intervinieron en la participación,
es algo subjetivo, ¿no? También tiene que ver a veces mucho con las subjetividades de lo que creen las personas, pero en realidad hay líneas editoriales y en eso no vamos a decir mentiras, y ya lo decía Zuliana, ¿no? Hay líneas editoriales y hay posicionamientos bastante certeros en este sentido, pero desde APES nosotros decíamos, bueno, pero es que nosotros, por ejemplo, estamos respondiendo a los derechos de los periodistas, y nosotros, los periodistas tienen derechos también, así como tienen derecho a pensar lo que quieran, ¿verdad? Tener una línea editorial, si quieren, o una línea ideológica. El punto es que, por ejemplo, desde APES nosotros decimos, bueno, sí, aquí vamos a recibir a todos los periodistas, sean de la línea que sea, ¿verdad? O sea, todos tenemos derecho a defendernos, todos tenemos derecho a ser sujetos de derechos, porque precisamente eso pasa con los periodistas, y por eso lo decía yo en un inicio. A veces los periodistas no se veían desde esa perspectiva, pero hoy, y Zuliana lo dice, es importante el tema de la organización, ¿no? Y cuando te organizas, puede ser de la línea que querrás, mientras estés defendiendo tus derechos, eso no certifica que, aunque tengas una línea editorial, no certifica que la gente te tenga que agredir, ni certifica que la gente te tenga que gritar cosas o que te tengan que dañar tu integridad como persona fuera de todo eso. Entonces, sí, la gente puede ser muy crítica y decir, bueno, es que los periodistas no están haciendo bien su trabajo porque creo esto, y está bien que lo digan, pero eso no quiere decir que tengas que agredir a un periodista o que tengas que minimizar su integridad como persona, porque también lo es. Entonces, yo me voy más por esa perspectiva, porque al final los periodistas también son seres humanos, somos seres humanos. Entonces no certifica que aunque tengas una línea editorial tenés que agredir a una persona o tengas que minimizarla o hacer lo que querrás con él. ¿Y qué tanto influye también, Mónica, el tema de la pauta publicitaria, que alguien también lo mencionaba, ¿verdad?, en las participaciones? Ese es otro tema que hemos discutido, y nosotros siempre hemos creído que la pauta publicitaria debería ser igualitaria para todos los medios, porque estamos hablando que son fondos o es dinero del pueblo, ¿no? De lo que te quitan en tus impuestos. Entonces debería ser algo que se debería de entregar de forma igualitaria para medios comerciales, para medios públicos y para medios incluso comunitarios, porque también es una forma de ejercer presión en los medios de comunicación. Bueno, si es que si no sacas lo que yo quiero, te dejo de dar pauta publicitaria. Y entonces la entrada de dinero, como dicen, ¿verdad?, para los medios de comunicación también es un problema. Esto ha afectado, y lo digo sinceramente, a los medios comunitarios, ¿no? Debería de ser igualitario para todos, porque al final es el dinero de los impuestos del pueblo que está poniéndose en juego ahí. Debería de ser para todo lo que se necesita, ¿verdad? Y justamente los medios de comunicación son parte de este ecosistema, ¿no? Los medios comunitarios, por ejemplo, si te lo menciono, tienen problemas de sostenibilidad, que es muy grande, y parte de la forma en que se podían sostener tenía que ver con la pauta publicitaria. Gobierno que fuera, ¿no? O sea, tendría que entregarse gobierno que fuera, que estuviera al frente, ¿no? Entonces, pienso que también tiene su lado, es el lado de que es una forma de presionar a los medios de comunicación, pero también debería de ser un tema que se dé de forma igualitaria a los tres tipos de medios de comunicación, lo que te decía, medios comerciales, medios públicos y medios comunitarios, pero siempre, por ejemplo, se relega a los medios comunitarios, que son los que también son la voz de las comunidades, valga la redundancia, son la voz de estas personas que están viviendo de primera mano la situación de las decisiones que está tomando un gobierno, ¿no? Entonces, yo me voy por esa perspectiva. Sí, muy bien. Zuliana quería intervenir. No, solo sobre el tema de la pauta, creo que también hay necesidad de transparentar la pauta, porque siempre se crea demasiado fantasma respecto a la pauta publicitaria. Coincido con lo que Mónica decía, la pauta publicitaria no es dinero de un gobierno, es dinero del Estado. Lo que pasa es que hay que transparentar los mecanismos en que se otorga, quitar el fantasma de, hoy por ejemplo en Perú se dice mucho, la prensa es crítica con el gobierno porque ya no les dan publicidad, ¿no? Pero no conocemos las cifras, no conocemos las cifras, no sabemos si de verdad no están recibiendo publicidad, y si no están recibiendo, ¿dónde se han redireccionado esos recursos? Pero yo quería hacer, me parece súper interesante esta discusión que es eterna en el periodismo, de la objetividad y la subjetividad, ¿no? Y los periodistas también lo discutimos mucho. Yo creo que ese fantasma, yo me formé en la facultad hace 20 años más o menos, y recuerdo que los profesores siempre nos decían, el periodista tiene que ser objetivo, ¿no? Pero ese mito también ya se ha caído con el tiempo. Los periodistas somos seres humanos. O sea, un periodista
como cualquier persona, tiene sus subjetividades. Y yo no entraría en la discusión de, no, están siendo subjetivos. Todos los seres humanos somos subjetivos. Lo que pasa es que los periodistas, a lo que sí tenemos que apuntar, es a apuntar a temas de veracidad, ¿no? O sea, yo no puedo distorsionar la realidad. Lo que no quiere decir que no sea subjetiva, pero no puedo, yo a mis alumnos en la facultad siempre les pongo un ejemplo, ¿no? Si vamos hoy a cubrir un accidente de tránsito en la esquina de la universidad, vamos a ir 4 y probablemente el que cubra la fuente policial, por la experiencia que tiene, tenga una forma de darle cobertura al hecho distinta, ¿no? Un abordaje distinto, incluso tenga sus propias fuentes construidas para darle contexto a esa historia. El alumno que sea la primera vez que se enfrenta a ese accidente de tránsito y si hay personas fallecidas, probablemente lo cubra de una manera diferente porque vienes con poca expertise en esa cobertura. Y probablemente alguien que cubra la fuente política y esté cubriendo ello, incluso se horrorice de ver por primera vez una persona fallecida y su redacción y su cobertura sean distintas. Lo que no puede pasar es que si en ese accidente murieron 3 personas, el de policía les diga que fueron 10, el alumno que nunca cubrió fuente policial diga que no hubieron muertos y el otro diga que son 5. Porque si hubieron 3 muertos, hubieron 3 muertos. Y esa es la realidad. Eso es lo que no podemos falsear. Ahora, la cobertura que hagamos, que va a tener subjetividades, por supuesto, porque todos venimos de experiencias y de expertise distintas, pero los hechos son los que no podemos cambiar. Y por eso a un periodista lo que se le exige es que sea fiel a los hechos. Luego, la subjetividad es algo con lo que venimos todos, pero lo que no podemos cambiar y distorsionar es la realidad. Claro, me parece interesante ese ejemplo que ha planteado Zuliana porque deja mucha claridad y efectivamente nos dicen, ¿verdad? No, sos periodista, ¿y por qué opinas de eso? Bueno, es que tenemos también nuestras opiniones, ¿no? Y podemos hacer comentarios, pero qué bueno que se hace esa aclaración. Zuliana, hablemos también del riesgo que corren no solamente los periodistas, sino también sus fuentes de información, ¿verdad? Y acá en El Salvador estamos atravesando una etapa difícil en ese sentido, ¿verdad? Muchas fuentes tienen temor de contar sus historias a los periodistas, precisamente por este contexto que estamos viviendo, un contexto de régimen de excepción, ¿verdad? Donde muchas personas son encarceladas, muchos no pertenecen a estructuras criminales, pero se está yendo también por el lado político esto. La gente tiene mucho temor y nos dice, no, mires, es que si le cuento, temo que también, ¿verdad?, vaya a ir presa. Entonces, ¿cómo los periodistas debemos también manejar esta situación, protegernos nosotros, pero también proteger a las fuentes que son importantes? Bueno, esa situación es esencial para el periodismo. Un periodista vive de las fuentes. O sea, si nosotros no tenemos fuentes, y tenemos fuentes a todo nivel, o sea, tenemos fuentes en la estructura del Estado, tenemos fuentes en sectores de sociedad civil. La gente además viene muchas veces al periodismo cuando no cree en la institucionalidad del país, ¿no? Nosotros en América Latina tenemos muchos casos en los que antes que las instituciones que persiguen el delito, que las fiscalías, hay casos que son que el disparador principal es el periodismo, porque la persona o que fue testigo o víctima de un determinado hecho confía más en darle esa información al periodismo que a una entidad del Estado. Entonces, cuando tenemos situaciones en las que esas fuentes se pueden ver disuadidas porque hablamos hoy de Pegasus, porque tienen miedo a que se revele su identidad. Recordemos que uno de los cimientos de nuestra actividad, y esta es una situación a nivel mundial, es justamente el secreto profesional. Ayer nosotros cerrábamos la noticia con la noticia de que un colega había sido apresado en Túnez justamente por negarse a revelar la identidad de su fuente. Esas cosas todavía están pasando a nivel mundial, a pesar de que todos nuestros contextos y nuestro ordenamiento constitucional dice que un periodista tiene derecho a no revelar la identidad de su fuente, y creo que eso es lo que le da confianza a la fuente, además de la credibilidad que el periodista pueda tener y la confianza que pueda haber construido con estas personas. Creo que cuando estamos en un escenario en que la fuente no se siente segura, o porque hay ordenamiento jurídico que puede llegar a criminalizarla,
o porque existe tecnología que sin voluntad del periodista puedan llegar a revelar su identidad, o porque, y también se pueden dar esos casos, ya digo, nosotros somos muy críticos también con los temas de diligencia profesional. Hay colegas que a veces tampoco cuidan mucho la identidad de la fuente y los temas de seguridad. A veces te gana el dar la primicia sin saber de que también estás poniendo en riesgo la vida y la integridad de esa persona. Y ahí nos toca a los periodistas trabajar mucho en temas éticos y en nuestra diligencia profesional también. Y eso a la ciudadanía se lo decimos con total apertura. Nosotros no santificamos la forma de hacer periodismo tampoco. Tenemos que trabajar mucho a la interna. Pero si no tenemos fuentes, no tenemos periodismo, ¿no? O sea, el periodismo no es replicar los partes informativos de las dependencias públicas o de las empresas, es levantar la alfombra, contar lo que no se quiere que se cuente, y eso te viene a través de fuentes. Así que para nosotros y nosotras siempre es un pistoletazo de alerta total cuando la integridad o la identidad de esa fuente o por normativa o por otras vías puede estar en riesgo, porque el día que no tengamos fuentes no tenemos periodismo. Claro, es así. Ya casi vamos finalizando este espacio. Mónica, APES respalda esta Convención Internacional sobre la Seguridad y la Independencia de los Periodistas y los otros profesionales de los medios. ¿De qué manera desde APES y también desde la FIP van a pues continuar con esta campaña de invitar, ¿verdad?, a que los estados se sumen pues a esta protección de periodistas? Así es, definitivamente que desde APES, y bueno, se ha venido siempre trabajando con la FIP en este sentido, estamos apoyando esta convención. De hecho, se va a lanzar una campaña justamente que va guiada en eso, ¿verdad? Donde hay testimonios de periodistas, de medios alternativos y también comunitarios. Yo represento a un medio comunitario que es de La Libertad, de Radio Bálsamo, y que justamente basado en sus experiencias, vamos a hablar justamente de esto, ¿verdad? Porque es importante tener una convención que proteja a las y los periodistas, y en este caso lo vemos desde la perspectiva de los medios comunitarios alternativos, porque ya lo decíamos, son los que de repente están en un mayor riesgo, ¿verdad? Por su tema de sostenibilidad, por un tema incluso de persecución. Ya en este caso, por ejemplo, del régimen de excepción, el voluntariado que forma parte de las radios comunitarias, por ejemplo, teme ir a las radios a seguir haciendo comunicación popular, haciendo comunicación alternativa, porque temen que sus hijos se lo lleven en el marco del régimen, ¿no? Y porque sobre todo también hay una estigmatización, no solo con los periodistas y comunicadores, sino también con las juventudes. Entonces, esta campaña justamente busca eso, conocer los testimonios, las experiencias de los periodistas, y que digan por qué es importante que tengamos o que contemos con instrumentos internacionales como esta convención. Entonces, por ahí van a estar viendo en las diferentes redes sociales de la FIP, de APES y de otras organizaciones y medios que van a estar promoviendo y sobre todo reivindicando esto, de tener estas herramientas de protección que tanto necesitamos. Nos quedan unos segunditos, Zuliana, le cedo este momentito que nos queda para que también invite, ¿verdad?, a los salvadoreños a que apoyen esta convención internacional y también, ¿por qué no?, al Estado salvadoreño que se sume pese a este contexto que vivimos. Sí, el objetivo es el otro año llevar la convención a la Asamblea de Naciones Unidas, y Mónica lo decía con claridad, en todos nuestros países cuando nos falla el sistema a nivel nacional, nos debe quedar siempre lo supranacional, y esto apunta a eso, a que no haya más impunidad, que no haya violencia contra periodistas, y se lo decimos a la ciudadanía salvadoreña, esto no es una defensa corporativista, es una defensa por su derecho a la información. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Zuliana. Gracias, Mónica. A usted también por siempre estar pendiente del espacio de la entrevista y poder participar, enviarnos sus comentarios y sus preguntas. Para nosotros es muy importante. Recuerde que esta entrevista queda en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA.